La verdad es que yo no sé cómo lo descubrí ser directora de cine, porque he querido siempre ser directora de cine. O sea, de pequeñita ya, con muy pocos años, dirigía cosas. Es decir, que tendría yo 9 años, había hecho ya cosas en la escuela de interpretar y de dirigir a las otras niños o niñas de mi edad. Y cuando estaba montada en un barco, en camino, que eran viajes larguísimos, en barco a Guinea Ecuatorial, que era donde estaba mi padre destinado y mi madre, monté una pequeña funcioncita y cogí a los niños del barco, que éramos un montón de chiquillos, y en vez de estar ahí escapándonos a la proa a hacer gamberradas, pues dije, voy a montar funciones como las que montábamos en la escuela. Y montamos una funcioncita que se llamaba La Pastorcilla Ambiciosa, aún lo recuerdo, y nos repartimos los papeles y, bueno, pues muy bien, y quedó muy bien. Y ahí descubrí también algo más importante aún que la dirección, que es la producción. Le pedí permiso al oficial o al capitán para trabajar en la sala, el salón de música, que era un salón enorme del barco, el salón grande y tal. Y dije, lo vamos a hacer aquí, y en vez de cobrar entrada vamos a pasar la bandeja. Y entonces, o sea, y ahí descubrí claramente que yo tenía, además de directora y de actriz, claro, porque interpretaba también, tenía vocación de productora. En Guinea pues teníamos los nodos, es la única vía de comunicación, y entonces apareció en un nodo una escuela de cine. Me quedé fascinada, dije que hay un sitio donde se puede estudiar para hacer películas. Esto me pareció maravilloso. Yo tenía 14 años, y desde entonces ya toda mi vida en África y luego en España fue luchar para meterme en esa escuela de cine. Descubrí que existía en Madrid, que existía la Escuela de Cine en Madrid, que entonces se llamaba Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, y que luego se llamó Escuela de Cine. Pero me metí en interpretación porque no podía entrar en dirección, que exigían 21 años, y yo no tenía todavía los 21 años. Y entonces esperé, bueno, mi padre se cabreó, me volví a llevar a Guinea, cuando se enteró que me había metido en esto, y entonces, bueno, pues aguanté en Guinea ese tiempo más, que me vino muy bien. Entré como locutora en la emisora, empecé a hacer funciones radiofónicas, montamos en el Secadero de Cacao un teatro, el primer teatro que hubo en Guinea Ecuatorial, y allí empezamos a representar funciones de teatro. Y en vista de que mi padre dijo que dejara de todo esto y que empezara a hacer algo serio, como yo tenía ya un curso o dos de económicas, y tenía hecho yo, paralelamente al bachiller, había hecho el peritaje mercantil, me metí de contable en un banco y me vino muy bien, porque con esto pues ganaba un dinerito que mi padre me obligó a pasar una parte, aunque mis padres ganaban bastante dinero, pero decía que los hijos tenían que colaborar y que no podía ser ese estar ahí a mesa puesta. Yo era una niña blanca, una señorita blanca, que tenía todos los privilegios. Entonces, como yo me había criado teniendo los privilegios de ser de raza blanca, de ser hija de una familia de un cierto nivel, y de que mis padres me habían educado en la igualitaria, cuando yo descubrí el machismo en la tan progresista Escuela de Cine de Madrid, y especialmente con mi viejo amigo Manolo Gutiérrez Aragón. ¿Y tú por qué te has metido a directora de cine? Digo, toma, ¿y tú por qué? Entonces decían, hombre, no es lo mismo. Digo, ¿cómo que no es lo mismo? ¿Porque tienes cojones o qué? Y Josefina Molina y yo teníamos que andar con los... Y muchas veces lo hemos comentado. Nosotras no podíamos poner la cámara y de repente decir, oye, pues no me convence, voy a cambiarla. No. Yo realmente tenía que llegar, digamos, efectivamente a los rodajes en Cuba concretamente, porque los cubanos, por lo menos de aquella época, de los del equipo, eran más machistas que la monda. Pero llegaba al rodaje con el ceño fruncido y con un puro en la boca, diciendo, vamos a ver, ¿cómo está la cosa? Tal y que cual. Y entonces inmediatamente empezaba ya a establecer... Otra cosa que yo hacía ya astutamente era llegar tarde. O sea, aparte que yo nunca he sido muy puntual, pero me venía muy bien este defecto mío para llegar siempre tarde, porque con lo cual me evitaba tener que tener un broncazo tremendo, tener que despedir a gente,
porque claro, digamos, en un rodaje lo que no puede llegar es la productora o el productor y director, que hagan las dos cosas, productora y directora, digamos, llegar allí y tiene que estar todo el equipo listo y preparado. Entonces, la mejor solución ante esto, porque habían problemas de transportes en Cuba y entonces podían muy bien muchos de la gente del equipo llegar tarde por problemas. Y también por un poco la cosa hasta que el carácter cubano de tranquilidad, pero que llega más gente. Pues la mejor solución, ¿cuál es? Llegar tarde también. Yo tampoco soy puntual, pero por eso no me molesta, no es de no ser puntual, o sea, prefiero llegar tarde, porque es que si no, ¿para qué? Para cabrearme y tenerme que pegar una regañina y montar un Cristo porque el equipo no está todo listo y todo está perfecto. Pues así les doy unos minutos de relax. Lo más bonito de todos los rodajes es el montaje. Es el momento maravilloso que estás sentada en una silla junto a la moviola o al ordenador de turno que no tienes que montar y, digamos, trabajas, echas para adelante, echas para atrás, decides, oye, pues esto, vamos a probar esto, pues vamos a probar. A ver si hacemos esto, otro así, tal. Y esto de poder probar y de echarte para adelante y para atrás, aunque tengas fechas, pero bueno, pues te espabilas un poco para cumplir las fechas de trabajo. Pero para la edición es que la edición es tan relajante, estar con el editor que tienes al lado, hablando tranquilos y tal, y tomándote un café y todo esto. Y en cambio es un momento muy agradable, muy, muy bonito, y además es donde ves la construcción y donde ves los fallos. Y no te das cuenta y dices, joder, esto aquí cómo me he equivocado yo, esto ya apuntaré que no lo debo hacer. O decir, ostras, esto qué bien, fíjate, haciéndolo así sale mucho mejor porque tal. Es un aprendizaje, a mí es que el montaje me encanta, me encanta. Sí, yo conocí a Berlanga en el examen de ingreso y entonces esto fue muy divertido porque me llamó colonialista y me ofendí mucho con él y le dije, yo no soy colonialista. Dice, hombre, no vas a ser colonialista. Esto es un examen de ingreso que todo el mundo estaba temblando para poder ingresar en dirección. Costaba muchísimo entrar en dirección. Se presentaban 100 personas, 100 chicos y chicas muy pocas, pero nos presentábamos poquísimas, 3 o como mucho, o 4. Pero se presentaban a montones y no aprobaban casi ninguno. Entonces todos, claro, estaban... Era eso. Y entonces, claro, cuando llegué yo, que era una exótica, que venía de Guinea Ecuatorial, dije, venga, ¿de qué experiencia vienes? Digo, bueno, pues de las funciones de teatro, del teatro que montamos en Guinea Ecuatorial, etc. Dice, que tú eres una colonialista. Dije, yo no soy colonialista. ¿Pero cómo vas a ser colonialista? Entonces dijeron, bueno, pero si os importa cambiar el tema del colonialismo y seguir Borao y los demás cambiando la cosa esta y Carlos Saura y todo esto que era más serio, que Carlos era la seriedad, la rigidez de la enseñanza. Y con Berlanga era todo lo contrario. Pero eran los dos extremos más grandes. En cambio, con Borao era un profesor excelente. Fue también luego muy amigo y co-guionista de algunos trabajos que hicimos juntos, pero era un profesor excelente. Ya te digo, Saura era un técnico muy bueno. Y con Berlanga aprendías muchísimo, pero siempre tomándose una copa en la Ventaiga, que era el bar de al lado. O sea que... Pero hay que ver lo que se aprendía con él, porque de repente te dabas cuenta de eso, de que son las circunstancias, la inteligencia o la listeza, para aprovechar las circunstancias que sean negativas, hay que aprovecharlas en tu beneficio. Y aprovecharte del divismo que tienen prácticamente todos los actores para decirles, no, tú suelta los muñequitos, que verás cómo ellos se colocan bien colocados delante de la cámara. O sea que era la lección que te daban de dirección. Y en el fondo, en mis rodajes siempre decían lo mismo, que mis rodajes no eran
eran como, decía, es que tú eres como una especie de madraza que llegas allí y tus chicos, tus niños están allí y estás, venga, a ver, esto tal. Y cuando se te revelan algunos niños, como los 3 que tenía yo, y que me enfadé ya, y dije yo, es que están estos niños, me están dando mucha guerra y ya los quiero ver fuera del equipo. Y no los pude echar porque me dijeron que eran los mecánicos y que se encargaban de arreglar todos los ponchos, el ponchar que decían los pinchazos y las cosas de todos los vehículos de la caravana, del rodaje, y que, claro, eran imprescindibles. Y dije, bueno, pues mira, yo tengo aquí unas botellas de, no sé si fue whisky, fue ron o lo que fuera, y digo, así que de todas las semanas os voy a dar una botella por vuestros servicios y tal, y ya los soborné. O sea, lo que no puedes vencer por las buenas, véncelo con el dinero, que con eso vences todo, de verdad. Carmen de Carabanchel fue una película que yo, digamos, como yo digo, fue la vida la que la rodó, no la rodé yo realmente. No tuve que hacer ningún esfuerzo en nada, porque todo esto, el esperpento, el drama, digamos, la injusticia, digamos, todo estaba en la calle, está en la calle. Entonces yo tenía una vecina, sencillamente, una vecina que tenía 4 hijos, y los problemas que tenía la pobre mujer aquella, que era una mujer de pueblo, que había estado sirviendo en Madrid y que luego había conseguido casarse con un pequeño funcionario y vivía en un pisito pequeño, igual que el mío, pero que ella tenía 4 hijos y todo su problema era ver cómo no tenía el quinto. Entonces, bueno, ella tuvo el quinto cuando yo tuve el primero. Y luego tuvo otra niña más, y luego, entre medias, y cuando yo tuve mi segundo hijo, con 2 años de diferencia, ella tuvo, que no era el quinto ya, el sexto, la sexta, y después todavía tuvo otra. O sea que, digamos, no había control de natalidad. Y entonces en la farmacia del barrio, que había ido la pobre una vez a pedir unos preservativos, sencillamente, o algo así, la echaron diciéndole que era... ¿Cómo le decían? Esto, contra natura, que esto era contra natura. Y decía, ¿eso qué es contra natura? Dije yo, lo que son ellas, contra natura. O sea que... Entonces, de verdad, es que el esperpento estaba a mi alrededor. Yo no me lo he inventado, si es que el esperpento está alrededor. Está... Y ahora cuando veo eso me río muchísimo en los consejos de ministros estos, a mí me entra la risa, o sea que está el esperpento en todas partes. Yo creo que es la mirada. Cuando tú ves lo ridículo que es, cuando ves que están todos haciendo teatro, cuando ves que digamos, un drama tiene un matiz siempre, por muy triste que sea, como el problema de esta señora, que era ridículo, que dormía con el niño, el último hijo que tenía, lo tenía durmiendo en la cama matrimonial, entre los dos. Entonces, claro, como no podía aplastar al niño para echarle un polvo al marido, pues entonces se mantenían castos y puros hasta que ya el niño tenía 2 años y ya no lo podían tener en la cama porque ya no cabía, y daba patadas y todo esto. Y entonces se volvía a quedar preñada, claro, porque el mejor anticonceptivo era tener el niño por en medio. Entonces, esto es esperpento, es que esto es el esperpento, pero es que es la realidad, yo es que la vivía alrededor mío, yo la veía. Quizás yo tengo un olfato para estas cosas y que digo, joder, esto es de película. Entonces cogía y hacía una película sobre el tema. Pues me la suspendieron, me parece, creo, esta película, sí. Carmen de Carabanchel creo que fue suspendida, sí, sí, sí. Sí, no, mis profesores, la mayoría, no tenían mucho sentido del humor. Margarita y el Lobo, lo que ocurre es que otra vez me ceñí yo con la actriz, digamos, a experiencias vividas. Entonces, en este caso no era el problema de clases medias, bajas, o de clases más pobres o con menos conocimiento, con menos posibilidades. Estábamos trabajando con personajes como nosotros, es decir, de progres. Entonces, me pareció muy divertido hacer una historia que ahí la guionista fue Julia Peña, la actriz, que dijimos, vamos a contar lo de los progres. Una tía progre, vamos a ver una tía progre, todas sus peripecias, sus contradicciones y todas las peripecias en las que se mete.
Entonces nos lo pasamos pipa trabajando en este tema y luego rodando con ella. Julia Peñas, que era una actriz magnífica y una excelente co-guionista también, porque escribió conmigo. Y la película esta pues fue un poco también pues inspirándome en la progresía y los chicos progresistas que habían, que Manolo Gutiérrez y algunos otros compañeros decían, pero qué mala leche tienes con los progres. Y es verdad, porque es que el machismo lo hemos vivido a niveles muy tristes de los progresos. Es decir, que el machismo no conocía fronteras. Y entonces hemos tenido muchas batallas. Margarita y el lobo, bueno, pues me dio muchos problemas. No querían en que se exhibiera, la tenía secuestrada, medio secuestrada, y entonces, bueno, entonces a mí me propuso el millonario Huarte, que era un hombre muy progre y que había hecho películas de algún director conocidísimo, y cómo se llamaba el director de películas, pero películas siempre como muy simbólicas y como muy artísticas. Y entonces, no sé por qué extraño motivo, había visto La práctica y le gustó muchísimo y quiso que se hiciera en largometraje. Entonces, esto podía haber sido pues una cosa muy buena, pero en aquellos momentos hicimos el guión lo escribí con Julia Peña, pero vamos, que escribimos un guión muy bien y muy bien pagado además a lo largo de un año y todo muy bien, pero en ese momento fue cuando se prohibió totalmente la práctica de la escuela, se montó todo el pollo y no se pudo rodar esta película en largometraje. Entonces, bueno, pues luego se siguió exhibiendo. Después de todo esto, estuvo un tiempo secuestrada, pero luego es una película que se ha visto bastante, que se sigue viendo, curiosamente, con lo antiguo que ha debido quedarse ya, pero no parece ser que los problemas del machismo siguen en pie. Durante los años que estuve yo secuestrada, digamos, me puse a hacer publicidad. Me salieron algunos documentales y sobre todo publicidad, de lo cual me alegró muchísimo porque entré casi a hacerme las campañas de Balena enteras y me dio oportunidades estupendas de aprender muchísimo y sobre todo de hacer lo que a mí me gusta hacer mucho, que son musicales. La primera vez me llamaron de Balena para decirme que habían visto que había hecho una película musical poniéndome el mundo por montera y con una cosa muy original. Y entonces querían que aquel niño que decía «quiero casera», que era el eslogan de la marca, que a ver si lo podía hacer una cosa así con niños y que luego saliera el niño de la casera para decir «quiero casera». Y entonces que hiciera un musical. Y entonces, bueno, una experiencia impresionante, porque no me acuerdo el nombre de un músico conocidísimo de cine de aquel momento que hizo la banda sonora, e hicimos la primera publicidad, los spots publicitarios musicales, que luego se han hecho muchos, pero aquí los hicimos en largos y en cortos, en los de 30 segundos y los de un minuto, lo que sea para cine, y fue una experiencia buenísima, porque estar trabajando con niños, con musicales y con el musical, y con un buen músico, además, ahora no recuerdo, uno de los músicos buenos de cine del momento. Para mí fue una experiencia en publicidad fenomenal. Realmente yo no me he sentido nunca como muy presionada para nada por los hijos, porque a lo mejor es que era una madre poco responsable, pero que no me importaba nada. Es decir, estaba estudiando y trabajando cuando tuve mi primer hijo, pero sí, estaba haciendo publicidad. Entonces, bueno, pues, digamos, iba con mi barriga a la escuela de cine, que me decía ya el director de la escuela, por favor no vengas ya, porque nos daba miedo cuando estaba en la escuela, porque el primer hijo lo tuve estando en la escuela de cine. La María Romero Marchén, que era nuestra profesora de montaje, me había adelantado el montaje porque estaba yo con el embarazo ya adelantado y encima, muy adelantado, pero encima se adelantó más el parto
Y entonces llamé por teléfono, no habían teléfonos móviles en aquella época, y entonces me pedí cuando salí del paritorio de parir al niño, que era prematuro, me había nacido de 8 meses o así, y entonces me tocaba mi montaje, me habían adelantado el montaje, y dije, yo tengo un teléfono, y yo con el crío recién nacido al lado, me llevaron en la camilla a buscar un teléfono de pasillo, porque no habían teléfonos entonces móviles ni en las habitaciones. Y nada, me alcanzaron el teléfono, me lo marcaron y me cogí el teléfono con la criatura recién nacida al lado en la camilla y dije, Ana María, que no puedo ir a montaje hoy, que es que tal. No me empieces, que te cambió el horario. Digo, mira, no me chilles, no me chilles, por favor, porque acabo de parir y tengo al niño aquí puesto en la camilla, que me han metido con un teléfono del pasillo. Y dice, bueno, entonces no vengas. Digo, claro, no puedo ir, efectivamente, no voy. Pero la frase de Ana María tan desconcertada, diciendo, bueno, entonces no vengas, se me quedó clavada. Yo también es que estas cosas, digamos, nunca las he dramatizado. Es que tengo un puñetero sentido del humor. No sé, me he reído de Lucero del Alba siempre, o sea que... Y creo que en mis películas se nota. No te puedes tú ni imaginar en el último parto que dije, bueno, este parto lo voy a hacer decentemente, porque me lo van a rodar. Entonces, como este parto se me va a rodar, yo quiero que se me ruede un parto ya, por fin. Si estoy rodando muchas cosas de publicidad y de cosas, quiero rodar que me roden un parto, que por lo menos tenga yo un recuerdo, que me lo vea yo el parto. Entonces mi marido, que era fotógrafo alcaine, pues entonces pues, me dijo, bueno, pues venga, lo ruedo. Entonces se entraron, pidió permiso, y entonces entró en el paritorio y estuvo rodando todo el parto. Tengo rodado, mi hijo lo guarda como en paño, mi hijo, el recién nacido de entonces. Y entonces lo rodaron y todo, y entonces cuando llegué al paritorio me dijeron inmediatamente las enfermeras, me dijeron, ay, es que ustedes es el primero, ¿no? Y dije yo, uy, no, ¿qué va? Es el tercero. ¿Por qué? Es que me encuentran tan joven, porque yo ya tenía 30 y tantos años. Y me dijeron, no, pero es por la cara, ¿no? Y dice, como va tan maquillada, pensamos que no sabía lo que era esto. Y digo, no, señora, este es el tercero, y como sé lo que me espera, pero no me importa, pero me van a rodar. Y a mí, con la cara lavada y además con las posibles contracciones que tenga de la cara o lo que sea, no tengo que estar maquillada y bien arreglada para que me rueden. Y aguanté todo el parto sin que se me corriera el rímel, que para mí es un triunfo, vamos. O sea que... Enrique Gutiérrez se llamaba el productor que quería hacer un rodaje del rodaje. Entonces fuimos toda la película entera con un equipo de making of, que esto es un lujazo, vamos, porque no se ha vuelto a hacer, vamos, realmente seguir una película, toda la película, que fue larga, era una coproducción con Italia, estaba Lea Masari de actriz, o sea, estaba el americano era el que había hecho El Exorcista, era el galán de moda en aquel momento, y entonces, y que rodaba la peli, era el protagonista de la película. Y la verdad que fue un rodaje impresionante con los medios que se trabajó en esa película. Cuando trabajas en superproducciones de estas, que puedes estar semanas y semanas rodando, es fascinante, vamos. O sea, que estar, digamos, de segunda unidad, que te están pagando por estar, que generalmente va un equipo, rueda 2 o 3 cosas de una película, que es del rodaje, y se acabó. Y aquí no, él quería tener una película de la película. Pues mi hermano y yo estábamos hablando mucho de este tema, de que él había rodado con Patricio Guzmán la batalla de Chile, y hablando de que toda la transición española no se había contado realmente, de todas las contradicciones que habían habido, de toda la variedad de cosas que habían ocurrido a lo largo de los 2 años de la transición, vemos que estaban pasando, mejor dicho, estaban ocurriendo en ese momento, que todos estos movimientos no se estaban rodando, no había Y que dijo que así como así se rodó todo el proceso de Chile con Patricio Guzmán, que él había sido el ayudante de Patricio, que íbamos a echarnos a rodar, vamos a probar. Entonces probamos con un rodaje tentativo, que creo recordar que fue la manifestación del 1 de mayo, y vimos que de repente, digamos, estaba saliendo
la España esperpéntica, la España totalmente, digamos, surrealista. Mira, ya teníamos la cosa que decíamos, estamos arrancando con, digamos, ese esperpento y acabando en drama, o viceversa. O empezamos al revés, es decir, con un drama y acaba en esperpento. Pero todo estaba, veíamos que de repente la tragedia y el esperpento, decíamos, coño, claro, con razón existe el esperpento en toda la literatura española y sobre todo en Valle Inclán. Es que está funcionado con la raza hispana, digamos, es que sale todo así, es que ya por sistema decimos, las cosas empezamos a contarlas dramáticamente, es un tema dramático y termina siempre como el Rosario de la Aurora. Entonces empezamos con una cosa que pensamos que es una cosa no sé qué y tal. O sea que fíjate tú cuando estábamos rodando a los fascistas estos de Fuerza Nueva, con sus declaraciones absolutamente terribles y con todas sus marchas militarizadas y con todo el homenaje en el Valle de los Caídos y con todo esto. Y de repente salía aquella señora, que era esperpento puro, que la estuvimos huyendo, porque no está a propósito. Decíamos, no por problemas nuestros. Ojalá nos hubiera gustado, o sea, que hubiera sido que nos gustaba rodarla. No nos gustaba nada rodarla, porque cuando está rodeada de la extremísima derecha uniformada, de los fachas puros, entonces dices, coño, si estoy rodeada de militares de la extrema derecha y con fachas de los más puros de todos, ¿cómo me voy a rodar a esta loca que nos está persiguiendo y que como tengan dos dedos de frente, es que aquí mismo nos fusilan, vamos, o sea, con esta gente que lleva armada además, coño. Y nos dijeron entonces, y pedimos permiso, y es fascinante la falta de sentido del ridículo que a veces tienen las gentes así, pues, que están en su manifestación, en su cosa, que no son capaces de entender lo que, de separar lo sublime de lo ridículo. Y entonces lo mejor es decirles, ¿os importa que rodemos? ¿Os importa, por favor? Y entonces en este sitio, y cayendo la tarde, no había nadie absolutamente más que grupos radicales fascistas, y sin embargo fuimos y les dijimos, ¿os importa? ¿Por qué no? ¿Por qué? Dijo, no, porque esta señora está un poco excitada, esta señora puede dar una mala imagen. Y entonces dijimos, bueno, entonces, y rodeadas de extrema derecha, rodamos ese plano. Sí, la película fue secuestrada con un razonamiento muy curioso, porque dijeron que sí, que realmente era lo que pasaba en el país, y que estaba mirado con una óptica bastante objetiva, porque no intentábamos ridiculizar a nadie, los que se ridiculizaban ellos solos, o sea que nosotros íbamos seriamente a tratar con la gente y que todo esto, pero que no era oportuna. La palabra fue el oportunismo, que decían, pero bueno, si es para condenarlo, esto no se puede poner esto porque está condenando una cosa, se dice sí, pero la cuenta. Entonces, o sea, ni para condenarlo se puede poner una cosa, aunque sea para condenarla, porque la cuentas. La película de Scorsese, digamos, me había gustado mucho, pero Scorsese, yo soy Cecilia Bartolomé, que no tengo una visión tan clásica y tan perfecta, porque es un director grandísimo. Pero me pidieron que hiciera una remake a la española, contando un poco el proceso de una persona que se separa y de sus problemas y tal, que nos había contado a nivel español, que le gustaría muchísimo a Matas, al productor, para que lo interpretara además Amparo Soler Leal, que era su mujer, que era una grandísima actriz, y que se estaban dando nada más que papeles de desnudos, en aquella época del desnudo, que todas las mujeres todas las actrices tenían que empelotarse, quieras o no quieras. Entonces ella estaba ya harta de películas de estas. Y digo, bueno, pero yo esta historia que quieres que cuente, pues yo no la puedo contar en plan serio. Yo la única cosa que la veo es en comedia. Y sobre todo con tu mujer, que es una actriz de comedia maravillosa. Entonces vamos a contarla en tono de comedia.
Y me dijo que bueno, que vale, pero que mantuviera la historia. Y digo, bueno, y el final, perdóname, yo no lo puedo, no la puedo poner ese final de que fueron felices y comieron perdices. O sea, el final tiene que ser un final como un poco, digamos, como mucho abierto. Una grandísima actriz y además muy inteligente. Y captó enseguida lo que teníamos que hacer. O sea que muchas cosas de la película están expuestas por entre Amparo y yo. Y lo que nos pudimos divertir de verdad, o sea, lo que nos pudimos divertir Amparo y yo rodando juntas, es de esas personas que le ha hecho mucho en falta porque era un sentido del humor, un reírse de sí misma, no tomarse en serio para nada, siendo una grandísima actriz como era. Sí, efectivamente, la han calificado así. Película no me imagino a un hombre dirigiendo una película feminista, para empezar, porque hay que ser mujer para saber lo que hemos pasado las mujeres, y eso cuesta mucho trabajo de ponerte en la piel. Del cine español hubieron 2 directoras antes de la Guerra Civil, pero yo es que no he visto su obra. He visto una obra de una de ellas que era un documental y que no me decía nada gran cosa. Pero hubieron 2 mujeres que dirigieron alguna cosa, pero cosas muy cortas, de documentalitos o de alguna cosa de reportaje o alguna cosa así. Bueno, es que quizás yo he sido, digamos, más abierta que a lo mejor otros compañeros o compañeras mías, porque me he tenido la inmensa suerte de criarme en una familia, cosa que en aquella época no era tan normal, en el cual el padre y la madre estaban teta a teta, al mismo nivel de profesional, y se habían educado en la época de la República, dentro de la Segunda República. Entonces se habían educado en la escuela, en el Instituto Libre de Enseñanza, y siendo muy católicos, digamos, se notaba mucho lo que fue el Instituto Libre de Enseñanza, que yo lo respeto muchísimo, porque la gente que se crió en ella, tanto se educó de ella en el Instituto Libre de Enseñanza del Instituto, digamos, en la época de la República Española, salieron todos progres, es decir, progres a pesar de ellos. O sea, yo te digo, mi padre había sido falangista y eran católicos apostólicos romanos, pero eran gente progre porque nos educaron, por ejemplo, si éramos 6 hermanos, 2 chicas y 4 chicos, las chicas y los chicos nos hemos educado en absoluta igualdad de condiciones, con las mismas exigencias y con los mismos privilegios. Y yo creo que esto importa mucho, la educación que das a los hijos, educarlos en absoluta igualdad, o sea, y con el concepto. Y esto, sobre todo, ahora parece que, bueno, pues parece que puede ser más fácil. En Lejos de África yo he recogido unas vivencias mías muy concretas y cosas que yo he vivido. Ahora bien, lo que es la historia en sí misma, el personaje principal, que es el hilo conductor de la historia, no tiene absolutamente lo más lejano a mí que puede ser. Es una niña ideal que solamente tiene de mí la curiosidad, la sorpresa, la admiración por todo lo que va descubriendo cuando llega a la isla y las cosas que le van pasando y todas estas cosas que va viendo. Y todo esto me creó un poco, y también los recuerdos de mi propia madre o de mis padres, porque las frases con las que empiezo y termino la película son frases de mi madre. Dice que cuando yo llegué se me saltaban las lágrimas, y yo lo recordaba, mi madre saltándosele las lágrimas cuando se enfrentó con África, embarazada y con 5 niños pequeños. Entonces, claro, yo no me despedí llorando de África porque me gustaba muchísimo África y la he hecho mucho en falta, pero claro, era para poderme quedar a hacer lo que yo quería en Madrid. Entonces, que ya tenía la edad además ya suficiente, porque iba a cumplir los 21 años y ya podía entrar en la escuela de cine. Entonces, claro, eso tiene de biográfico, más que de mí, de mi madre. Concretamente, el que sí que fue una pena que no se pudiera rodar fue la serie de Los Omeyas, la serie sobre Al-Ándalus, porque era un proyecto magnífico. Trabajamos en colaboración, creo que personas tan estupendas como, por ejemplo, José Luis Warner, José María Gutiérrez y tal, o sea, guionistas muy buenos, escritores muy buenos,
y con mi hermano. Y entonces fue un proyecto precioso que no se pudo rodar. Estuvo pues 2 años moviéndose en televisión. El dinero que se ponía del presupuesto de televisión era muy importante. O sea que teníamos que coger, para hacer una película, teníamos que tener ya una asignación importante de televisión, porque si no las películas no, con dinero particular no se podían prácticamente hacer. O sea que eran cogiendo las ventas, las posibles ventas, la coproducción con Francia o con Italia, cogiendo televisión y cogiendo cosas así de aquí, de allá, de esto. Los presupuestos no daban para luego amortizar las películas, porque era un riesgo muy alto. El silencio de las sirenas es un proyecto que a mí me gustaba muchísimo. Escribimos varias versiones y escribí también con Adelaida García Morales. Y bueno, fue un proyecto muy bonito que lo intentamos varias veces, estuve a punto de rodarse. Yo es que tengo, como yo digo, el panteón de las causas perdidas, de todos los guiones que he tenido que me han gustado mucho, y muchos de ellos han estado prácticamente casi ya, digamos, con presupuesto cubierto, pero no han llegado a cubrir. Que realmente hay métodos para poder rodar, como rodamos nosotros los documentales, con pocos medios. Pero las películas de largometraje eran muy costosas en la época, por lo menos en la época que yo rodaba. Y claro, yo tengo proyectos que estuvieron casi a punto de rodarse, pero que al final no se llegó a reunir el dinero suficiente para rodarlos.